docente es súper importante en la vida del niño, ya que él enseña a ser buena persona, lo guía desde bien pequeñito, desde los 5 meses que ya puede entrar en una escuela infantil, hasta su edad adulta, hasta que acaba la universidad, que puede ser los 65 incluso. Tenemos que cambiar el contexto de transmitir el conocimiento, porque debemos eliminar esa escuela rancia, ¿vale? Que nada tiene que ver con el acompañamiento, y que el docente se ponga al servicio de ese niño al que está acompañando y que sea un buen punto de referencia, ¿no? Tenemos que cambiar el matiz de lo que yo sé. Es súper importante que contextualicemos cómo se aplica todo eso que sé para donarlo, ¿vale?, de forma individual a esos niños y a esas niñas a los que tengo bajo mi responsabilidad. Desde mi perspectiva, el papel del docente, y me encantaría cuando tú estés en el aula que te lleves esto, es piensa que tú vas a hacer humanidad, que de lo que tú hagas ese ser humano va a llevar un legado, una carga genética de tu persona. Entonces es súper importante que tengamos presente que somos puntos de referencia, que acompañamos con el ejemplo y que no nos podemos permitir el lujo de no dotar de lo que necesita cada niño de forma individual. Y que no, bajo ningún concepto, en ese camino, ni se mute ni se mate el talento de cada niño y cada niña. Al contrario, lo tienes que potenciar más. Exacto. Para eso está el docente también, para potenciar cada, no sé cómo decirlo, cada punto creativo, cada, pues lo que se le da bien, incluso potenciarlo mal, y lo que no se le da tan bien, también. Más que todo, al igual es una cuestión de que el docente tiene que detectar el talento, ¿no? La habilidad, para que es bueno cada niño. Y para poder también seguir potenciándolo para que en un futuro pueda dedicarse a lo que le gusta, que principalmente también es lo que hacemos. ¿Y qué piensas sobre el cómo trabajar el ser, ¿no? Porque siempre hablamos de lo que le tengo que enseñar, que ese es el error. Si yo no conecto con ese niño o esa niña, yo no puedo legarle algo, una experiencia para que la convierta en un aprendizaje. Creo que es súper importante el poder conectar con todos los alumnos en su medida, el poder conectarle, el poder expresarle todo lo que sabes y guiarlo para que pueda llegar el niño a tener la confianza también contigo de contar cosas, el poder expresarse sin tener ningún miedo a que haya consecuencias después. Igual es esa necesidad de vínculo, que es fundamental a la hora del proceso de acompañamiento a un ser, ¿no? Vincularte emocionalmente, porque al fin y al cabo volvemos a lo mismo, somos puntos de referencia tanto a nivel escolar como a nivel familiar, y es ahí cuando juntos hacemos ese recorrido de dotar de todo lo que necesitan los niños. Y la familia, ¿no?, también creo que tiene que estar muy implicada con el docente. Indispensable. Sin familia no hay escuela. Exactamente. Yo creo que es indispensable que la sociedad tenga una mirada respetuosa a la labor docente, dado que es la responsable, como decía anteriormente, de gestionar y de enviar a lo que forma parte de la sociedad, ¿no? Tenemos que velar por la salud mental, la salud emocional, encontrar ese perfil que realmente deba estar en el sistema educativo, y luego que el respeto no se demanda, se gana. Entonces, para mí es indispensable que la sociedad entienda que el trabajo o la labor docente deje huella, y mediante ese trabajo la sociedad aprenda o entienda lo que hacen los docentes. Yo creo que los docentes a día de hoy necesitamos efectivamente un entorno laboral sano, unas condiciones muy específicas que permitan que siempre mantengamos una salud emocional perfecta. No nos podemos permitir ir enfermos emocionalmente a la escuela, y necesitamos buenas condiciones laborales, que el Estado aporte más economía a la escuela,
Y a día de hoy, por ejemplo, a nivel escuelas, todo eso está cambiando. El ámbito social, político, económico, está permitiendo que la escuela tenga otra mirada, que las condiciones laborales sean diferentes, efectivamente bajar ratios y acompañar, ¿no? Acompañar desde la familia y luego yo creo que se adjudicará ese respeto al docente, ¿no? Es súper importante que la sociedad asuma la responsabilidad de educar, sí, teniendo o no teniendo hijos, siendo o no siendo docentes, porque es patrimonio de la sociedad la educación. Entonces, si algo podemos pedir los docentes es que la sociedad tenga conciencia de eso, de que la educación no pertenece ni atañe solo a la escuela y a quién es un punto de referencia. Esa es una de las mayores necesidades. El que educar también se educa en casa. También se educa en casa, también se educa en la escuela, y quien va por la calle, también es un ejemplo que yo pongo, aunque tú no tengas hijos, si yo voy de la mano con mis 3 hijos y tú tiras un papel al suelo, tú estás mal educando a mis hijos. O el cruzar mal por un semáforo. Por supuesto, que lo hacemos inconscientemente. Porque a lo mejor yo a mi hijo de 4 años le estoy diciendo que es impulsivo, que aún no ha interiorizado esa norma, que además es un peligro, le estoy diciendo que esperamos que miramos a la derecha y a la izquierda y que solo entonces pasamos. Si tú pasas, estás interviniendo en el proceso de aprendizaje y de educación de mi hijo. Por eso requiere la educación que todos asumamos esa responsabilidad, con hijos, sin hijos, siendo o no siendo docentes. Sí. También creo que es importante que la familia se implique más también en la escuela. Porque sin escuela no hay, o sea, sin familia no hay escuela y sin escuela no hay familia, por así decirlo. En eso nosotros como escuela tenemos una responsabilidad muy grande, que es iniciar la escuela abriendo las puertas totalmente para que ese proceso de inicio o presentación social en el segundo entorno, la escuela, no se desarrolle desde el dolor. Las familias siempre van a querer participar. Somos los docentes y el tipo de escuela que queramos ser los que permitimos que eso se lleve a cabo. Una familia nunca se va a negar a formar parte del proceso educativo de su hijo y quiere acompañar a la escuela como familia, pero para ello la escuela debe estar dotada de esa mirada y esas puertas abiertas durante las 24 horas. De otra manera haríamos educación comercial. Por las facilidades que me daba al estar trabajando, porque llamé a muchas y nunca, o sea, siempre me decían, bueno, pues apáñatelas. No, perdona, si yo no trabajo tampoco no me puedo permitir el estar en la universidad. Y entonces al llegar también con las dificultades que tengo, pues la verdad es que me sentí súper acogida de decir, bueno, pues a lo mejor esta es mi universidad y no son las demás. Bueno, VIU es muy familia, ¿eh? Sí. Y hace mucho acompañamiento. Yo personalmente, te cuento, yo cuando inicié mi carrera fue más larga porque dije, bueno, en lugar de leer un libro, pues voy haciendo créditos, ¿no? Y especialmente se juntó en un proceso de embarazo, parto, una complicación larga, y VIU fue familia totalmente, al margen de que efectivamente necesitas una universidad que entienda que te tienes que conjugar entre tu familia, que es mi caso, 3 hijos, tu responsabilidad laboral y el tiempo que no tienes para intentar conseguir un objetivo. Exacto, para poder dedicarle a ese objetivo. Exacto, entonces para mí VIU facilita, es muy intuitiva, te acompaña y te da ese aporte que yo personalmente como usuaria pues no lo encontré a lo mejor en otro entorno, ¿no? Y para mí es familia y es indispensable que desde la universidad, en este proceso tan difícil de conjugar esos 3 entornos, laboral, familiar y aprendizaje, ¿no? Como irte formando continuamente, pues haya esa mirada y esa conciencia a que si te apuntas a una universidad online es porque no puedes sacar el tiempo, ¿no? Tienes que adjudicar un tiempo, pues a partir de las 12, de las 11, mirarlo al siguiente día y hacer maravillas para tener el tiempo, ¿no? Para mí es magnífico ese acompañamiento que tiene VIU. En VIU creo que es poder hacer maravillas, sí, en este caso. Sí, porque sí, si nos dieran bueno, entonces sería hacen maravillas, ¿no? Bueno, también, hacen maravillas. Sí. Porque
poder ajustarnos al poder, pues eso, que se adapten un poco a nosotros. No podríamos, Sí. yo en mi caso no podría estar estando en la universidad. Pero se vinculan mucho a esa realidad, sí. Entonces vincularse y saber cuál es el perfil del futuro docente al que estás acompañando, pues es fundamental, si no, pues formaría parte de algo inexistente, ¿no? No, sí. No ser consciente de esa realidad de esfuerzo y de sacar tiempo de donde no existe para poder continuar formándote. Pues sí. Me están demostrando otro lado de la educación que yo no conocía. Yo cuando estudié era todo ficha, ficha, libro, libro, ficha, ficha, libro, libro. En este caso muchos docentes están diciendo que sí, que la ficha está muy bonita, pero que también pueden aprender a través del juego, que no solo es la ficha, que también se aprende a través del juego. Y eso nos lo están inculcando desde el primer minuto que yo entré en la clase. Es lo que me dijeron, o sea, el niño sí aprende también por fichas, muy bien, muy bonito, pero también aprende más jugando, como un juego el aprendizaje, que no como una obligación hacer esa ficha, porque, bueno, sí, haces la ficha, te la puedes olvidar a los 5 segundos, pero el juego se te queda, que es muy importante que el niño aprenda también a través del juego. Bueno, yo creo que hay una parte en la que para saber cómo transmitir eso que nos pide la nueva pedagogía, tenemos que aprender, ¿no? Sí. Hacerlo, porque en muchos de los casos los docentes no sabemos o no hemos disfrutado de jugar. Exactamente. Entonces el guía de la BIU tiene como ese machaque constante de forma positiva para que desaprendas, para deformarte de todo aquello que tenemos en la mochila cargada de esa identidad de la antigua escuela, ¿no? Por eso es súper impactante como el docente de la BIU te dice por aquí no, además te obliga a pensar de otra forma y hay una cosa que a mí me ha impactado mucho, es el valor humano, porque yo he tenido la suerte de en momentos determinados tener una llamada personal de mi profesor. Y eso te choca, ¿no? ¿Estás bien? ¿Cómo va? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y realmente me ha impactado muchísimo ese trato más cercano que a lo mejor tener presente a una persona, ¿no? Entonces, para mí, el valor de ese docente BIU, o sea, yo conectadísima y agradecida, sobre todo, porque tú tienes detrás de esa cámara hay una vida, hay una realidad, y para mí eso me ha impactado muchísimo. Me ha impactado mucho, sí, y agradecida, ¿eh? Sí, yo estoy agradecida porque la oportunidad que me están dando tanto BIU como los docentes, buah, es alucinante. Yo la verdad es que súper agradecida, además los profesores que hay que me están tocando, o sea, es que se implica muchísimo el trabajo, si no lo haces, pues te orientan a que puedas sacar el máximo partido a los trabajos que te mandan. Y si no, siempre es como, bueno, te voy a picar un poquito más, a ver si sacas más de ti, porque sé que puedes sacar más de ti, a ver si dándote ese puntito ahí, buscando lo mejor de ti. Te buscan lo mejor. ¿Y tú no crees que será cuestión de que lo que buscan es ese currículum oculto en el que para poder acompañar y para poder llegar a un buen proceso de aprendizaje, ¿no? De experiencias, primero hay que acompañar a la persona? Exacto. Entonces llegamos a lo mismo, ¿no? Sí. BIU es personas acompañando a otras personas en realidades muy diferentes y eso es muy de valorar. Abrió un campo empresarial, un campo basado en la tecnología, en la que yo era totalmente, yo creo que no conocía cómo aplicar la tecnología y en base a ese acompañamiento, a esa herramienta, descubrí que también puedo crecer empresarialmente y crecer impactando con la tecnología en aquello que el sistema educativo actualmente no puede dotar, ¿no? En dar recursos
y en cubrir una necesidad actual, que es el acompañamiento a las necesidades educativas especiales, y dotar de respuestas y herramientas a los docentes que están en el aula, que no pueden permitirse el lujo de esperar los grandes protocolos o esos largos tiempos para que un niño tenga las respuestas y las herramientas. De la misma manera que un docente sufre en el aula cuando detecta una necesidad educativa especial. Y además hay otra cosa que mediante esta herramienta nosotros que hemos descubierto mediante ese chip que me abrió los ojos VIEW, el poder dotar de respuestas tanto haya una necesidad educativa especial como para que el talento siempre se mantenga, ¿no? Para conocer desde el minuto cero, y esto es un proyecto que en poco nosotros como ámbito empresarial presentaremos, pero yo no hubiera tenido interés en ese ámbito si no lo hubiera conocido por medio de la VIEW, porque me he centrado en otros aspectos y resulta que también la tecnología bien aplicada desde una perspectiva social, desde una perspectiva de respuesta pedagógica, es bestial, o sea, yo lo descubrí, indagué, me formé y a día de hoy tengo una satisfacción tremenda porque ver una asignatura que decías, uff, y luego resulta que esa asignatura me ha abierto los ojos y me ha enseñado muchísimo, entonces ha impactado tanto en mi vida docente como en mi vida empresarial, como en mi vida profesional. Entonces, mediante ese inicio vamos a dar respuesta a una necesidad tanto a nivel escuela, pero a una necesidad de infancia a nivel mundial. Entonces yo, parte de ese interés que me despierta una asignatura que en un momento determinado me da asfixia leer, ¿no? Porque no era tecnológica y me he enamorado de eso. Yo creo que también lo que a mí me está aportando es guiando, como tú dices, al caminito y tener muchas ganas de poder estar en un aula con esos niños y poder guiarlos en todo lo que me está enseñando VIEW. En el caso de diagnóstico, que es una de las asignaturas, me ha enseñado muchas cosas que yo pensaba que no habían tantas, dificultades también, y el poder orientar para poder en una clase, cuando te detectes una necesidad, saber reaccionar súper rápido para que ese niño, en la medida de lo posible, sea detectado y poder trabajar con él desde las necesidades que él tiene, ¿no? Eso creo que es súper importante, que no pensaba que me iban a enseñar tan grande y tan detallado todo para poder enseguida saber diagnosticar, o sea, saber diagnosticarlo, no, saber detectarlo para poder pasarlo a los que lo tengan que diagnosticar. Sí, a ver, hay un acompañamiento y una formación muy comprometida con las necesidades educativas especiales, con el talento y con detectar el talento, sí, más bien, ¿no? Para que no sea mutado o se quede en el camino. Exacto. Realmente lo que intentan, desde mi perspectiva, es romper esquemas, sí, de esa escuela rancia, porque están comprometidos con un modelo nuevo de docente, sí, ¿no? Basado primero en ese acompañamiento que hacen a nosotros cuando estamos de usuarios en la universidad, y luego para que sepamos qué es lo que no tenemos que hacer en las aulas, sí, porque luego, aunque estemos dotados de conocimientos teóricos, la diferencia está en llegar al aula y saber cómo aplicarlos, ¿no? Pero sí que tienen un compromiso disruptivo con el perfil de docente que quieren, ¿no? Por eso te decía antes que están muy implicados en que desaprendamos, sí, y en deformarnos de la idea de escuela antigua a la que pertenecíamos, ¿no? Y ahora ellos tienen un compromiso muy activo con ese perfil del docente que tiene que llegar al aula. Y luego ya la experiencia es totalmente diferente, pero bueno, ese impacto que tienen de trabajo a nivel como el perfil del docente es muy potente. Sí.
yo elegí magisterio porque me apasiona trabajar. Siempre dije que no iba a trabajar con niños porque mis padres son profesores. Dije, yo no voy a ser maestra, yo no voy a ser maestra. Y me di cuenta que era lo que quería hacer porque me encanta estar ayudando, guiando, estar con el niño. Me encanta el poder enseñarle lo que yo sé, ayudarlo, me encanta. Y sobre todo me está gustando más estar con niños con necesidades educativas especiales. Transmiten un amor. ¿Tú sabes que BIU tiene un máster de necesidades educativas especiales Ya bestial? Te lo digo como usuaria, ¿eh? Ya te lo tengo fichado. Te lo digo como usuaria porque es bestial el complemento que te da. Yo soy maestra de educación especial y también en la BIU me saqué el grado de maestra de educación infantil. Y luego fue imposible, es como, ¿sabes? Es como encadenar porque te dejan tantas posibilidades abiertas que luego yo lo he cumplimentado con el máster de necesidades educativas especiales y terapeuta. Y para mí era una necesidad al moverme desde el 03 y colaborar en ámbitos universitarios, tenía la necesidad de conocer todos los ciclos, ¿no? Entonces, todos los ámbitos. En ese momento. Exacto. Que tú no estás. Y es como tener todas las escaleras de los grados de educación, ¿no? Y sobre todo porque el compromiso que tiene que tener un docente es que no se puede permitir el lujo de creer que sabe, no se puede permitir el lujo de no continuar formándose. Nunca lo sabes todo, como dice mi padre. Porque además eso es algo que tiene que cambiar, tanto a nivel social como a la gente que dirigimos equipos educativos. No permitir que un docente esté estancado, debería ser una obligación la formación constante. Y mira, sin darnos cuenta, BIU tiene ese empeño porque nunca sintamos que ya lo sabemos todos, ¿no? Y la oferta que es tan amplia, ya te digo que yo de venir de las necesidades educativas especiales, la educación infantil, la colaboración con universidades, he terminado en un ámbito que me abrió la BIU, que es el ámbito tecnológico relacionado con mi rama de necesidades educativas especiales, ¿vale? Y lo he podido conjugar y unir todo para tener una mochila de herramientas que me permitan ser medianamente competente a la hora de ponerme delante. Pero también te voy a decir, o sea, creo que seré vieja, que siempre digo, con el pelo blanco, con una trenza larga, y en lugar de leer una revista cualquiera, pues continuaré formándome. O sea, no concibo la educación sin una formación continua y bueno, personalmente creo que continuará siendo la BIU. Yo creo que también. Por el momento creo que BIU tiene muchas ofertas de másteres, además tengo fichado el que has dicho tú y 2 más. Hay uno nuevo bestial, ¿eh? También relacionados con necesidades y demás, y es como, ¡buah!, tengo ganas de seguir, pero claro, tendré que coger un trabajo mejor para poder Eso es seguir formándome. ¿Sabes qué es súper importante? Que tú llegues, pongas en práctica eso que has adquirido, te enamores, puedas observar qué es lo que más te va gustando y a partir de ahí decidas seguir formándote. O sea, que llegues a la educación o las necesidades educativas especiales, digas, esto es lo que me gusta, y digas, ah, pues mira, continúo y sigo. Por suerte la oferta es amplia. Sobre todo la persona, aparte de mi padre, también mi madre, es la que me hizo enamorarme de la educación también, porque como yo digo, no son unos docentes rancios como en la época que estudiaron, sino que es mucho que ayudan al alumno, que se implican, y yo quería llegar a ser eso, y BIU pues me está dando la oportunidad de llegar. Fantástico. Me veo pues en un colegio con mis niños, que les digo yo, con mis peques, enseñándoles jugando, que creo que es muy importante, enseñar a través del juego, y me encantaría, la verdad. Así sea.
Pues mira, Elena, yo quiero que de esta charla, que ha sido fantástica, te lleves que la educación no es una salida laboral. La educación es entender que un adulto, un ser, se pone al servicio de la infancia para generar impacto en su persona y que no confundas esa vocación que tiene que nacer, pero no todo es vocación, es estar muy formado, es entender que gestionamos vidas y que la educación no se puede confundir cualquier persona, tienen que estar las personas que entiendan el privilegio de hacer humanidad y de acompañar a niños y niñas, adolescentes y a generar impacto, porque lo que tenemos que conseguir los docentes es ser un recuerdo fantástico en esas personas que siempre van a estar ligadas emocionalmente a nosotros, porque en un momento determinado les permitimos ser y les dotamos de todas las herramientas para que en ningún concepto tuviesen falta, para cubrir tanto a nivel emocional como a nivel competencial pedagógico, pero sobre todo respetando y acompañando desde eso que al mundo adulto nos gusta que nos adjudiquen: respeto, única y exclusivamente respeto. Y esa es una fórmula fantástica para que no se te olvide nunca. No se me va a olvidar.